Muchísimo gusto a Pablo Cayani, es consejero de primaria. Pablo, bienvenido, un gusto tenerte aquí. Un gusto para mí estar aquí conversando con ustedes. Recién fuera del micrófono me echabas la culpa de algo en tu vida. Uno de los culpables de que me guste el teatro sos tú, porque efectivamente participaban de un programa que es Teatro en el Aula, que iba a los liceos a hacer obras de teatro y era lo que disparaba a veces el conocimiento del teatro en los liceos públicos de Uruguay. Claro, que me digas eso más allá del cumplido y de la autoestima y el ego de todo, es realmente un valor, es un activo lo que decís, que un trabajo como ese de Teatro en el Aula con tanto sacrificio, que haga que la gente le guste el teatro, para mí es como el deber cumplido, más allá de lo personal, sino del programa. Pablo, hablemos del verano educativo. Arranca una vez más algo que empezó con una finalidad y ya fue cobrando otro cuerpo. Contanos un poco la historia, la breve historia, podríamos decir, de este verano educativo. El verano educativo tiene 29 años. Ya no tan breve. Empezó como verano solidario y tenía como el propósito de abrir los comedores escolares en verano por una cuestión de garantizar la alimentación de los gurises. Y las maestras y los maestros somos bastante tercos en que la escuela tiene que haber actividades de aprendizaje, no solamente alimentación, y se empezó siempre a reformular y a mutar hasta que hace 3 o 4 años se hizo una revisión de qué era lo que pasaba en los proyectos de verano educativo y cuáles los gurises iban todos los días y preguntaban todo el año cuándo había verano educativo y cuáles estaban más chauchos. Y ahí se vio que los proyectos buenos de verano, es decir, aquellos que los gurises tenían interés de ir, preguntaban durante el año, tenían que ver con que las escuelas presentaban proyectos que implicaban campamentos, que implicaban actividades acuáticas, que implicaban que no estaba la escuela sola, que estaban articulados con otros actores comunitarios, con un club de fútbol, con actores de los gobiernos locales, ya sea intendencias, bueno, municipios a partir de la ley de descentralización. Y lo que se hizo, se reformuló el verano de forma de incorporar a todos los organismos que tienen que ver con el gobierno central, los gobiernos departamentales y los gobiernos municipales, y garantizar que cada propuesta de verano tiene un campamento educativo o una actividad de colonia escolar con pernocte, el acceso a actividades acuáticas y la articulación, digamos, de todo lo que hay en política pública que financian los ciudadanos que tienen que ver o con el territorio o con la infancia. Es así que este año estamos en un verano que tiene más de 12.000 niños participando, más de 130 escuelas a lo largo y ancho del país. Y el otro elemento central de la reformulación es que el centro de las actividades tiene que estar en lo lúdico y a partir de allí el aprendizaje. Esto da lugar a que hay proyectos con perfil más artístico, hay proyectos que tienen robótica, hay proyectos que tienen taller de drones, hay proyectos que tienen, bueno, talleres de ajedrez, talleres de mucha cosa que permita movilizar a los gurises y a los adultos en una manera diferente a lo que es la escuela de marzo a diciembre, y que además para primaria es un gran laboratorio pedagógico, porque cuando los colectivos docentes y los gurises pasan por este tipo de experiencias, cambian. No solo van a la piscina y no solo tienen el campamento, sino que aprenden nuevas formas de enseñar y de aprender que no tienen que ver con el formato de la escuela tradicional como es de marzo a diciembre. Los resultados hasta ahora, o lo que venimos visualizando, es muchísima colaboración de los socios, digamos, tanto del Ministerio de Educación y Cultura, el CODICEL, la Secretaría de Deporte, las intendencias, los municipios, pero también colaboración de empresas, porque por ejemplo hay un taller de juguetes que es el del Museo Torres García, que lo financia Unilever y se está haciendo en todas las escuelas de Canelones. Tata donó una biblioteca para cada una de las propuestas. Hay una empresa en San José que está financiando un taller de música con uno de los integrantes de Tocalata. Es decir, hay como mucha sinergia entre actores de la sociedad, entre actores privados, entre actores públicos, a los efectos de garantizar una propuesta que tiene que contemplar las actividades que todos queremos tener en verano con aprendizaje. Ahora, ¿quiénes pueden acceder a este programa? Y pregunto, si un niño va a una escuela, ¿puede ir al verano educativo en otra escuela? ¿Cómo se maneja justamente la dinámica de ingreso? Sí, efectivamente, todo niño que esté en Uruguay puede participar del verano educativo. Vaya a escuela pública o vaya a la educación privada durante el año. Tenemos varios gurises que van a educación privada durante el año, pero también niños migrantes que capaz que llegaron hace poco y todavía no tienen ni siquiera la documentación o no se habían incorporado a la escuela, digamos.
Lo que se hace es un proceso de preinscripción en noviembre-diciembre, que se confirma el primer día de verano educativo, que fue el lunes después de Reyes. Esto tiene que ver con que a uno de noviembre a la primera semana de enero capaz que le cambió la organización familiar, se mudó, etcétera, y no hay una inscripción a escuela. Es decir, un niño de una escuela del oeste de Montevideo se puede anotar en una propuesta que quede en el este por las razones de la organización familiar que sea. Lo que sí tenemos este año es un exceso de demanda en área metropolitana con listas de esperas en todas las propuestas y con una participación, una asistencia que está arriba del 90%. Es decir, son proyectos donde los gurises quieren ir, porque si no, no hay manera de levantarse temprano en el verano para ir a una escuela, y son proyectos que efectivamente movilizaron mucho. Me olvidé de mencionar la colaboración de Antel también, con los talleres de robótica, y del sindicato de Antel, que nos cede el complejo que tiene piscina, gimnasio, salas, etcétera, para ubicar una propuesta de verano educativo allí. Es bien interesante esto de que las propuestas de verano están abiertas a todos los niños y niñas que estén en Uruguay en ese momento. Y lo otro que me parece central señalar es que la inversión de primaria, no del resto de los socios, porque ahí las intendencias aportan muchísimo, el MEC, Codicen, es del entorno de los 50 millones de pesos, y estamos hablando de que eso es presupuesto nacional, por lo tanto es lo que pagamos todos con nuestros impuestos, y estamos hablando que es un promedio de 4.000 pesos por niño. A ver, a nadie escapa que el atractivo de ir en grupo a un campamento, a una piscina, a la propia playa, es un atractivo fundamental que no podemos proponerle a los chicos en junio ni en julio. Es clarísimo. Está bien, pero de todos modos, me hablas de un 90% de asistencia, seguramente mucha más asistencia que en el año de repente lectivo. Te pregunto si se pueden sacar insumos de formas de interesar a los niños para el resto del año lectivo, teniendo en cuenta que están yendo a un centro escolar donde hay una maestra, más allá de recreadores, etcétera. ¿Se puede de alguna manera extrapolar cosas de esta experiencia al resto del año para interesar a los niños en lo que están estudiando? Sí, y de hecho se hace. Y capaz que campamentos educativos es del 1 de enero al 31 de diciembre. Es decir, que durante el año también hay campamentos educativos. Talleres de ajedrez, lo mismo. Talleres de arte, lo mismo. ¿Qué es lo que cambia? Que no estamos en una propuesta donde se ordena a los gurises por el grado. No está el verano educativo para los de primero, para los de segundo, sino que son propuestas que desarman esa organización de lo escolar y el lugar del adulto. Y los propios colectivos docentes que están trabajando, los profes de educación física, los talleristas, los maestros, los directores, también están en esta sistematización. Porque de repente hay una niña, un niño que durante el año venía medio chauchón en la escolarización, con dificultades de aprendizaje, etcétera, que en una propuesta que no está graduada, que implica todo esto, que implica pasar por diferentes talleres o por diferentes estaciones, en un lugar son los cuentos de la selva, en otro lugar son los colores, en otro, digamos, depende de cada proyecto, los mueve del lugar en el que estaban en la escuela, y parte de la evaluación del programa no solo es, bueno, cuál es la trayectoria educativa de quienes están en verano, porque primaria eso lo está registrando un gurí, sino qué aprendizajes tienen los colectivos docentes para cambiar su propuesta durante el año lectivo. Eso capaz que es lo más importante que tiene el verano y es lo que no se ve, es lo que modifica en cómo pensar la escuela de marzo a diciembre, pensarla en estos desafíos, ¿no? Tenemos el desafío de que los gurises hoy aprendan robótica o programación. Si yo lo hago en una modalidad aula tradicional, bueno, tiene una serie de resultados. Si yo me tengo que poner a aprender programación en verano, ¿cómo hago para que los gurises efectivamente participen de actividades de programación o de robótica o de drones? Digamos, desafíos que tenemos o cuestiones ambientales que están dentro de lo curricular y que esto genera como nuevas formas de pensar la enseñanza y el aprendizaje durante el año. Sacando un poco el tema, o mejor dicho, para cerrar esta parte del tema de educación, del verano educativo, aquellas personas que no se inscribieron todavía, que no lo pudieron hacer en noviembre, diciembre, ¿ya no llegan? Porque lo que pasa es que ya están los cupos completos, digamos. La preinscripción es en noviembre, en diciembre, pero la inscripción definitiva es el primer día. Es decir,
Si un niño se preinscribió pero no va a ir, ese cupo va a quedar para otro niño que se vaya a inscribir de repente porque la primera semana de enero entendió que quería participar. ¿Qué opina el Consejo Primaria con respecto al comienzo de las clases? Un día, una semana de carnaval y después volvemos a empezar. ¿Les parece pertinente, útil? ¿Qué opinión tienen? Bien, la opinión del Consejo fue muy clara. El Consejo propuso a Codicen comenzar el 6 de marzo. En Codicen, con el resto de los subsistemas, con secundaria, UTU y formación docente, se resolvió empezar el 1. Nosotros tenemos claro que es una semana que es clave para un sector bien importante de los trabajadores, como los del comercio y del servicio. Es carnaval y turismo en su licencia. Lo otro que también está claro es que una vez que se define una fecha, en un sistema donde participan 700.000 estudiantes, no la podemos andar moviendo al voleo, no es la AUF, digamos. No podemos llevarlo para atrás y para adelante. Las familias planifican sus vacaciones, planifican sus jornadas laborales, los regímenes de cuidado, las abuelas, los tíos, etcétera, etcétera. Entonces eso hay que dar una certeza de eso no va a cambiar. Y lo otro que es relevante y me parece que es pertinente es, bueno, Uruguay tiene que lograr hacer converger el derecho de los gurises a la educación. De hecho, hay una propuesta de verano, porque es importante también estar vinculado a la escuela en verano, con sus actividades económicas, que es el turismo, que es la zafra de la papa, que es la zafra de la vid, que es la zafra de la caña, y nosotros no andamos cortando el calendario escolar por esas otras razones que en determinados lugares del país son extremadamente importantes, porque movilizan a las familias todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, el desafío es tener turismo durante todo el año y hacer converger eso con el derecho a la educación de los gurises. ¿Cuántos días de clase se imparte, no sé, o es la expectativa impartir, paros más, paros menos, y todo lo que sucede en el medio? Uruguay viene desde hace varios años arriba de los 180 días, en los 184, 185, 186, depende del año. ¿De clases efectivas? De días lectivos. Los días lectivos después pueden tener o afectación por alertas meteorológicas o afectación por situaciones como las inundaciones el año pasado o afectación por alguna medida sindical, pero en general estamos en un número de días bien interesante. Con esto otro de que hay propuestas de extensión del tiempo, más allá de tiempo extendido y tiempo completo, como ser campamentos educativos durante el año lectivo y verano educativo durante el verano. Perfecto. De cara al futuro, ¿no? Y más teniendo en cuenta que nuestros hijos y los escolares, seguramente todos los escolares que hoy ingresen en la escuela y en los que están hoy todavía en la escuela, no sabemos ni siquiera si van a existir facultades cuando ellos egresen del liceo, no sabemos qué trabajos van a existir, la modalidad del trabajo. ¿Es algo que le preocupa a las autoridades de primaria? Sí, es algo que nos preocupa a todos los ciudadanos, por lo menos que estamos en actividades que tienen que ver con pensar el futuro. La incertidumbre de la disrupción que plantea la época en términos de la sustitución de trabajo humano por trabajo de máquinas, que es un proceso que la humanidad tiene más de 2000 años, ¿no? Porque desde el Neolítico para acá lo que se ha hecho es eso, pero en este momento de la historia hay un proceso que va a ser mucho más disruptivo que en otros momentos de la historia. Y la velocidad es... Y a velocidades importantes. Entonces la escuela, desde hace 10 años, era impensable que estuviera trabajando robótica o programación. Y hoy nos parece de lo más natural que esto esté en las escuelas. La escuela tiene que distribuir los saberes que la sociedad entiende como válidos. Esto implica aprender a leer, a escribir, aprender matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales, pero también educación física, educación artística, una segunda lengua, lenguajes nuevos, como ser la programación, pero la escuela no puede generar certeza sobre el futuro. Entonces, en ese sentido, lo que debemos hacer, capaz que a veces los adultos, es pensar qué organización de sociedad vamos a tener donde se preserve al ser humano por encima del puesto de trabajo. Y esto tiene que ver con construir bienes públicos de calidad. La escuela debe ser uno de los bienes públicos de calidad, la educación, la salud, la seguridad social, la matriz de política pública que proteja a la gente más allá de qué es lo que acontezca con su puesto de trabajo. Esto es una discusión que excede ampliamente a primaria,
primaria está intentando que los saberes que son importantes en este momento sean adquiridos o estén a disposición de todas las niñas y niños del Uruguay. Perfecto. Pablo Cayani, consejero de primaria, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, como siempre, un placer. Un placer. Feliz verano y feliz comienzo de clase también. Exacto.